conspirando, corrientes de ideas que van avanzando, ateos, agnósticos, voces liberales, mezclan muchas rutas con fines desiguales. Falsos creyentes cambian la verdad, tradiciones humanas por autoridad, pero en cada esquina donde suena la voz, arde la palabra viva de Dios. Quieren confundir, quieren dividir, mezclar la mentira para hacerla lucir, pero hay un fuego que no pueden tocar, ni toda la sombra lo puede apagar. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive y reina en la cruz. Sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Uno con teorías bien complicadas, otro con doctrinas bien maquilladas, otro dice fe, pero con condiciones, y termina enredado en 1000 religiones. Mucho título, mucha opinión, pero sin la cruz no hay salvación. Pueden debatir con gran elocuencia, pero el espíritu no está en su ciencia. Se organizan como si fuera unión, pero es confusión disfrazada de razón. Y aunque levanten su torre otra vez, Dios sigue siendo el mismo de ayer. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive, reina en la cruz. Oh, sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Y si vienen 1000, caerán ante Él. La roca firme no se va a mover. Ni doctrina falsa, ni voz popular puede contra el reino que va a reinar. No es por fuerza, no es por poder, es por su espíritu. Así ha de ser. Sola, sola, sola escritura. Gracia, fe, Cristo. No pueden apagar la luz, aunque lo intenten una y otra vez. La verdad no cambia, Cristo es fiel y su palabra permanece en pie. No pueden vencer jamás, la iglesia firme no va a caer. Solo a Dios la gloria será por los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. La luz sigue brillando y nadie la puede apagar. Tenemos con nosotros a nada más y nada menos que el licenciado Guido Rojas. Dios me lo bendiga, licenciado. ¿Cómo se siente? Vamos a vender 5 bicicletas hoy. No, acabo de mirar el like que tuviste con José Plasencia, un tema muy interesante, y solo quería mirar 2 cosas. Primero, cómo es de ventajoso él en su canal que no te deja hablar. Claro. Cómo es de ventajoso una y otra vez de que él siempre quiere llevar la delantera, y cuando se siente acorralado porque este es un falso católico cismático, se sale del tema. Ese sí, ahí sí, ya cuando tú lo confrontabas, si hay división en el protestantismo, él también tiene que saber que él, como lefebrista, él no está en comunión con la iglesia de Roma, y es tan hipócrita y tan falso que no lo aceptaba y cambiaba el tema, y al último te tocó que salir.
eso es lo que pasa cuando uno va al canal de este señor. Eso es lo que quería decir. Por lo menos cuando uno habla contigo, hay espacios y todo, pero no te deja hablar, permanentemente te interrumpía una y otra vez. Y cuando tú lo querías confrontar, si realmente lo que está diciendo él con la cena del Señor, porque eso también implica una unidad con Roma, ahí sí ya se zafaba, sí, ¿no? Los lefebristas también. Eso no lo toquemos, eso no lo toquemos. ¿Por qué? Oh, sí, yo le hice esa salvedad, licenciado, Claro. porque él quiso ponerme a mí como bautista. Incluso me dijo, vamos a tu iglesia, vamos a la página web. Digo, pero porque yo tengo que presentarte la página web, yo te estoy diciendo lo que creemos. No, es que tú. Entonces me sacó un poquito ahí. Y yo le dije, pero a ver, los lefebristas que no están en comunión con el Papa, si van a comulgar, están haciéndolo correctamente. Y entonces ese tipo de... Ahí como que se me trancó un poquito, licenciado, es cierto. No, bien, varias veces, o sea, no, veo yo, no es la primera vez que yo veo que el señor José Plasencia, aunque es un tema interesante, lo estaban hablando, pero no te deja hablar, Carlos, no, así no se puede hacer un diálogo. Él siente la ventaja de estar en su canal y él lleva la transmisión y decir, bueno, eso lo hablamos después, pero no un momentico, eso es con tiempo establecido, ¿no? Pero claro, veía que tú tenías toda la paciencia del mundo. Y si tú, como dices, si tú siendo bautista te adhieres a la confesión de fe de Westminster, pues él lo tiene que aceptar. Y si no, tiene que demostrarte lo contrario. Pero cuando tú le devuelves eso, diciendo, entonces, ¿cuántos bautistas? Pues sí, hay bautistas del norte, bautistas del sur, independientes. Claro. Y es que los católicos también, hay católicos antiguos, católicos lefebristas, católicos independientes, y él pertenece a una facción que es cismático de alguien que murió siendo excomulgado y que no acepta la autoridad del Papa, pero eso sí, a esos no le toca a él, porque eso no le conviene, porque él pierde audiencias dando a entender que él sí es el gran campeón de la ortodoxia católica. Es un falso, este tipo es un falso, es un hipócrita. No se puede hablar de esa manera, Carlos, no se puede hablar de esa manera con él. Claro, aunque él me permitió ahí desarrollar un poquito, pero cuando se sentía... Pero te interrumpía cada rato, me interrumpía Carlos, constantemente. Y luego me acusaba de que era yo que interrumpía, me hacía una pregunta 2 segundos y después. Pero licenciado, vamos aquí en la parte que me llamó un poquito la atención en cuanto a la definición. Si yo le pregunto a usted, como buen católico romano, que se adhiere a la definición de la transustanciación, si yo le digo, aunque están los elementos pan y vino y la transustanciación mantiene los accidentes, pero la sustancia obviamente es el cuerpo y la sangre de Cristo, yo le digo, usted come realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué usted me diría así rápido, sin hablar mucho? Sí, claro, sí, eso sí lo creemos. En ese aspecto, sí, lo que él te decía, o sea, en eso pero, sí. Claro, pero él decía que no, él me decía que no y daba mucha vuelta. Cuando hablaba pues del accidente. Sí, no, y cuando tenía relación del discurso eucarístico de Juan, o sea, esa sí es la doctrina de la Iglesia Católica. Pero en lo que sí veo que había falla en él es cuando se confronta de él, porque la Eucaristía, en la Fraternidad de San Pío hicimos la misma Eucaristía que va a celebrar en el Nuevo Sordo, alguien que está adherido al Papa. Y tú no se lo preguntaste, Carlos. O sea, en ese aspecto sí de los accidentes, eso sí es la doctrina de la Iglesia Católica en sí. Correcto. Sí, ya pueden claro, eso lo sabemos, que ustedes dicen que los accidentes se permanecen. Mira, en los padres de la Iglesia, y hay que ser sinceros, habían variantes, habían algunos, lo que tú le decías, eso es claro, eso lo que hemos estudiado, la parte de la patrología diferente, algunos pensaban que era una presencia más real, otros más simbólica, en eso hay una variedad entre los padres de la Iglesia, y eso no lo puedes conocer, pero ahí es donde veo que mis hermanos católicos apologistas esto no. Algunos apologistas, algunos padres de la Iglesia eran más literales y otros pensaban que era un símbolo. Atanasio pensaba que era un símbolo. Entonces, en eso también, si vamos a mirar a ver lo que... Correcto, yo se lo dije. El mismo que dispone le llama señal, signo. Sí, eso es claro. De esa construcción, que fue más o menos lo que se dialogó en el debate del doctor Danto Mina con Edgar Pacheco. ¿Cuál es la falla ahí? La falla del doctor Danto Mina es pensar que la transustanciación era la única verdad o entre todo el compendio de padres, y no es así. Los padres latinos pensaban una cosa, los padres orientales pensaban otra cosa, y entre eso no hay una definición, sino hasta el Concilio de Trento para un católico romano. Entonces, eso sí se puede discutir, ¿ves? Eso se puede discutir, entonces, pero no es decir, esta es la única posición, no, eso no se puede hacer, así no se hace un estudio de historia de la Iglesia. Es obvio que para un protestante es contraproducente entender que real y literalmente estamos, lo voy a decir de manera llana porque no tengo otras palabras, ¿verdad? Morder a Cristo, morderlo, triturarlo en la boca, comérselo, etcétera, etcétera. Yo vi ciertas deficiencias en
José Plasencia cuando yo le hacía preguntas de manera directa. Mire su papá y lo saluda, al licenciado Guido, en el apologético. Un saludo de Salvador Barragán, grande. ¿Y qué pasó con el simposio con el doctor Emanuel Hernández? ¿Qué pasó? ¿Los tres no se iban a reunir? ¿Los tres? ¿O eso está no, eso es ahora a finales del último sábado de este mes. Vamos a hacer una... Estaba hablando con el doctor Emanuel Hernández y salió a relucir ese tema que estuvimos ayer hablando, antes muy simpático el doctor Hernández, estuvimos hablando también sobre ese tema, entonces salió a relucir. Sí, Carlos, repito, en eso sí, repito, hay una, por ejemplo, cuando se habla de comer, creo que en el griego es triturar, masticar, moler. Ahora, ¿cómo lo entiende usted? Yo entiendo, por ejemplo, que una relación directa, porque Jesús decía, el maná que cae del cielo y este maná. O sea, Jesús se compara con otro maná. Yo lo entiendo de esa manera como lo ve la Iglesia Católica. Lo único, o sea, te puedo decir, la defensa que hizo José Plasencia ahí estuvo muy bien. ¿En qué encuentro la falla? Primero, que te interrumpía y no te dejaba expresar continuamente. Y en segundo, cuando tú ya lo confrontas, decía, bueno, entonces los bautistas, porque te decía, si hay bautistas que con la cena del Señor, o jugo de uva, o vino, pues, católica también, los que se consideran católicos, hay también divisiones, y él está en una división, él no está en el conglomerado. Un católico romano no puede estar en desobediencia con el Papa, y es lo que hace constantemente, pero cuando tú lo vas a tocar eso, ahí sí ya él trata de zafarse con todas las que se puede, porque está en su canal. Históricamente tengo entendido, aunque si van a la Biblia estarían aplicando el principio sobre la escritura, ustedes lo aplican y a veces no se dan cuenta. Mira, cuando él me tocó eso de que el jugo de uva y eso, obviamente era chicanearme un poco, y luego pedirme qué cree mi iglesia. Mi iglesia dice claramente lo que dice en ese punto, la cena del Señor, la confesión de fe de Westminster y la confesión de Londres. Es lo mismo, es decir, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, es espiritual, el Señor está presente. Es una comunión espiritual. Una comunión espiritual, exactamente. Eso está en la confesión interna de mi iglesia, porque se nutre de la Biblia y también se conecta con las confesiones históricas. Pero cuando yo le dije, históricamente no rastreamos la concomitancia ni tampoco milagros eucarísticos en la patrística, él quiso sacarme el cuerpo, porque si él ataca una cosa, la concomitancia, eso se desarrolla muchísimo tiempo después, por una situación incluso de la expansión del catolicismo romano, por asunto del vino mismo como tal, y ellos asumieron una interpretación que ahí la tocamos, y yo le dije qué era lo que Pablo estaba diciendo, pero ellos asumieron esa interpretación, ok, aquí se menciona pan, y por lo tanto la sangre está ahí, en la sustancia de la sangre está también en la sustancia del cuerpo vinculado. José Plasencia no supo qué responderme ahí. ¿Cómo nosotros pudiéramos vincular esa parte, licenciado? Si ustedes tienen un asunto que fue un proceso histórico, la cual se respeta, porque si es un proceso histórico, eso lo asume su iglesia, pero cómo eso de la concomitancia no sería algo también que un protestante lo viese como quizá una falta o una acomodación histórica para una necesidad o por una necesidad, cuando Cristo instituye los dos elementos, el pan y el vino. Bueno, voy primero, y eso está muy bien. Voy primero a cuando él te decía en Hechos 2, cuando se habla de la fracción del pan. Y esto, voy a ser sincero en la forma como se ve desde la patrología, y es lo que tú mismo decías. Al principio, entre los cristianos no había una diferencia entre lo que era la cena ágape y lo que era la Eucaristía. Eran intrínsecamente unidas. Ya después hubo una separación. Entonces, cuando tú tomas el contexto de Hechos 2, es ese contexto. Los primeros cristianos no hacían una diferencia, es por eso que Pablo dice que cuando llegaban unos, cuando llegaban los pobres, ya los ricos se habían emborrachado y se habían embargado ya para cerrar la cena del Señor, porque tanto en las cartas de Hechos de los Apóstoles como las cartas a los Corintios, todavía esos dos términos, esas dos celebraciones eran una sola. Entonces, ahí tienes toda la razón. Entonces, cuando se habla de la fracción del pan como tal, cuando se habla de partir el pan, porque ese es uno de los términos, fracción del pan o cena del Señor, se hace anotación a esas dos cuestiones. Ahora, en la carta de los Corintios, Pablo me especifica, sí, de que la cena del Señor, de que el vino, que la sangre. Entonces, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica? Eso, por lo menos para aclararte, la consagración siempre ha sido pan y vino. O sea, siempre se consagra con pan y vino, eso es, porque el que consagra es el sacerdote, es el ministro. Ahora, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es en la repartición de la Eucaristía, que nosotros creemos que Jesucristo está presente, tanto en la especie del pan como el vino. Pero ya es en cuanto a una distribución
de orden litúrgica, pero no en cuanto a la celebración. O sea, la concomitancia no tiene que ver con la celebración siempre se hace con pan y vino. Si no hay pan y vino, no se puede celebrar, no se puede celebrar. Y eso solamente lo hace un ministro. En cualquier misa de la Iglesia Católica, tú vas a hacer, el sacerdote consagra pan y vino. Ya en la distribución de la comunión es donde nosotros decimos que se puede hacer la concomitancia, que Jesucristo está presente, cuerpo, alma, sangre y vida, en el pan como en el vino. Pero es en cuanto a la distribución, sí, pero en cuanto a la distribución, no en cuanto a la consagración. Ok, pero hay un proceso de doble vía, porque si el sacerdote consagra y tiene los elementos de pan y vino, él está tomando en una parte el vino, lo está tomando, pero el pueblo que no puede tomar el vino, entonces se da esa unificación de la sangre en el pan. Entonces el sacerdote sí tiene la sangre de Cristo en el vino, pero con la sustancia de la sangre, pero el pueblo lo tiene en un solo elemento. Entonces, eso es un desarrollo posterior. Sí, no, eso hay que reconocerlo. Claro, eso hay que reconocerlo, sí, pero es en cuanto a la instrucción. Pero nosotros creemos que Jesucristo también, en el pan está también presente él. De hecho, él mismo se comparaba con el maná bajado del cielo. Y los apóstoles y los discípulos reconocen a Jesucristo fue en la fracción del pan. Esas son algunas alegorías que nosotros podemos decir. Correcto, pero sí creemos que está tanto presente. Bueno, también se puede comulgar solo con vino. Lo ideal sería con pan y vino, pero ya es algo de orden litúrgico. Ahora, lo que se hizo la reforma, hay que decirlo, no solamente llega a la lengua vernácula, sino que volver a la celebración con pan y vino. Eso está bien. Eso sí, no podemos decir que no. Esto es uno de los aportes que hizo la reforma en cuanto ya la concomitancia que venía de tiempo atrás. Eso, en el contexto histórico, yo no te lo voy a negar. Eso es tal cual como es. Licenciado, ¿cómo ve la Iglesia Católica Romana la cena de los protestantes? ¿Lo ve algo herético? Es decir, lo desechan, no lo ven con comunión con el Señor. ¿Cómo lo ven? Porque también eso se tocó una partecita en el diálogo. ¿Cómo lo ve entonces Roma hacia nosotros? Porque históricamente, y bueno, eso está sobre la base también del desarrollo de la Reforma Protestante, pero ¿cómo lo ve Roma a partir del Concilio Vaticano II, el compartir el pan y el vino a los protestantes? Es decir, ellos entienden que Cristo está ahí, es válido, así como el bautismo trinitario, todo eso. ¿Cómo lo ve Roma? Bueno, en eso es muy buena pregunta. Sí, el bautismo como tal, sí. El bautismo como tal es un sacramento de iniciación cristiana. En la Eucaristía no hay esa misma unidad, se respeta porque ya no se llaman herejes, pero no se puede ni siquiera con un ortodoxo hacer una comunión entre ambos, porque no existe la plena unidad que sería en este caso para nosotros con la sede de Roma, porque cuando se consagra, y es la cuestión con la fraternidad de San Pío X, ellos aunque consagran válidamente, pero no es válida en el sentido porque no están con las intenciones que en este caso sería para nosotros la sede de Pedro. Entonces, como tal, en la Iglesia Católica se respeta. Pero no es lo mismo, claro, evidentemente no es lo mismo el valor. O sea, Roma desecha, Guido, mira, licenciado, mira lo que usted está diciendo, Roma desecha. Sí, pero sacramentalmente, te estoy hablando en lo que nosotros creemos, como sacramento, como nosotros. No, pero mira la pregunta, Pérez. Yo sé que, hábleme con sinceridad, porque a mí me gusta hablar, que nos hablemos de frente y así ponemos las cosas bien claras para los que nos están viendo. A ver, licenciado, cuando el protestante hace la presentación del pan y el vino y compartimos el pan y el vino, para la Iglesia Católica Romana, Cristo no está presente, ahí no hay una comunión con el Señor. Ustedes dicen, bueno, ya están practicando eso, pero no, Dios no está con ellos en ese momento. ¿O cómo lo ve Roma? Roma dice, bueno, aunque lo están haciendo de esta manera, Jesucristo está con ellos ahí, ellos tienen esa comunión espiritual, comparten el pan y el vino. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ahí, porque le digo que León XIV, el Papa León XIV, tuvo comunión, celebró con la nueva obispa anglicana y compartieron ahí. O sea, ¿cómo de Roma compartiendo el pan y el vino? No, pero lo que hizo Sara Milei solamente fue una audiencia, no se hizo ningún acto litúrgico, ni mucho menos. ¿No? Solamente, nada, ¿no hicieron acto litúrgico? No se hizo nada. Okay. No, ella lo que sí estuvo fue en la tumba de San Pedro y dio su bendición, pero fue una bendición no sacramental. Pero no se puede celebrar una Eucaristía ni siquiera con ortodoxos, eso no se puede hacer ni con un. Pero la iglesia siria, no recuerdo, palmariana, creo que no, perdón, la iglesia siria, o sea, no recuerdo cuál, dice un documento del Papa Francisco de que pueden comulgar, o sea, un católico puede ir a una iglesia ortodoxa y comulgar el pan y el vino con ellos, claro. Con los ortodoxos sí, porque tenemos los mismos 7 sacramentos. Pero usted acabó de decir que no. Pero una cosa es un ortodoxo, otra cosa es un anglicano, porque Sara Milei es una anglicana. No, con los ortodoxos sí, aunque ellos...
Aunque ellos no. Ellos no hablan de transustanciación. No, ellos no definieron el término como tal. Yo sé, en la iglesia ortodoxa se habla de la presencia real de Jesucristo, pero ellos no abordaron porque eso es una temática escolástica que viene después de la separación. Con un luterano, licenciado, con un luterano que habla de consustanciación, ¿un católico romano puede tener comunión? No se puede ser. ¿Y por qué los luteranos? Una cosa es que se respete. Una cosa es que yo no estamos hablando de respeto. Sí, pero yo no puedo, sí, pero no, un católico no puede celebrar una Eucaristía con un luterano. No, pero licenciado, escuche, yo sé y me gusta su honestidad. O sea, aquí todos nos respetamos. Lo único que no respetamos son la doctrina, es decir, en el término de que no la aceptamos. O sea, no aceptar no es faltar el respeto. Sí, un luterano habla de consustanciación. Sí. Los luteranos, algunos que yo he conocido, no todos los luteranos piensan así, pero algunos me han dicho que ellos prefieren tener comunión con el Papa, pero Roma no quiere tener comunión con ellos. Para mí eso es tumbarle los piojos a Roma. Eso es como lavarle las botas a Roma, porque Roma no quiere, según usted, Roma no tiene comunión con los luteranos, pero los luteranos dicen, yo prefiero tener comunión con Roma en vez de con un bautista, un presbiteriano, lo cual, eso es una reverenda locura. Pero en cuanto a celebración de la Eucaristía, Carlos, en cuanto a la celebración de la Eucaristía, una cosa es que yo como católico respeto tu celebración. Pero no estamos hablando de respeto, o sea, ustedes los católicos romanos tienen, o sea, ¿celebrarían la Eucaristía en una iglesia luterana? No se ¿Con puede. un luterano? No se puede. Como un luterano no lo haría con un presbiteriano o un ortodoxo, no lo haría con Está bien. Claro, porque son diferentes ritos y son diferentes creencias. Lo que sí aceptamos en común es el bautismo. Eso sí, es un sacramento y son cristianos, eso sí. Pero la comunión como tal no, porque nosotros entendemos la comunión de una manera muy diferente, como la puede entender un anglicano, como la puede entender un Guido, bautista. Según la Iglesia Católica Romana, ¿qué le pasa a un protestante si no reconoce que está mordiendo, masticando literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo? Si alguien dice, no, esto es un memorial, el pan es pan, el vino es vino, pero el Señor está presente. O sea, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿O qué le pasó a los reformadores que decían que el sacrificio incruento era algo abominable para ellos? ¿Qué le pasa a ellos en su vida eterna, su alma? ¿Cómo lo ve la Iglesia Católica Romana? Eso nosotros nos podemos juzgar. O sea, Jesucristo dice muy claro en su palabra, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Yo lo que después es que la Iglesia Católica ya tiene lo que es dogmáticamente lo que nosotros entendemos por lo que es la transustanciación y lo que es la misa. Eso es para mí como católico. Pero ese dogma no es para un luterano ni para un anglicano. O sea, la iglesia no puede intervenir en eso. Lo que no se puede hacer una celebración en común. Ahora han habido cosas, por ejemplo, hubo una comitiva anglicana que celebró su conmemoración en una iglesia católica. Eso no fue autorizado, pero eso no es permitido. Eso no se puede hacer. Eso fue una falta disciplinaria en años pasados. No se puede hacer porque un templo católico no está para hacer ese tipo de celebración. En eso sí la iglesia es muy radical, porque ese sacramento es sacramento. Que yo como católico, y creo que el Papa respetará lo que hace un luterano bautista, sí, claro, porque son concepciones de la cena del Señor. Pero evidentemente el concepto como tal no es igual, ni siquiera con un ortodoxo. Y te voy a decir algo más, para darle la palabra a nuestro amigo. Los ortodoxos son mucho más cerrados que eso, porque un ortodoxo no admite que un católico vaya a comulgar en una iglesia ortodoxa. Un católico, la iglesia católica sí, el ortodoxo no. El ortodoxo dice no, porque no somos lo mismo. El ortodoxo dice no tenemos la misma unidad, y en ese caso son mucho más delicados. Y en ese caso con un anglicano, no. Ya lo que piense el anglicano que tenga una presencia espiritual o un luterano, yo como católico lo respeto, pero evidentemente no se puede celebrar una Eucaristía ecuménica, eso nunca lo va a hacer. Podrán hacer una oración como lo hizo con el Papa Juan Pablo II, cuestiones así, sí, pero que se haga una celebración eucarística como tal entre católicos, ortodoxos, luteranos, bautistas, eso no, porque tenemos una concepción muy diferente. Licenciado, ¿cómo lo ve entonces internamente? Ahí le damos la palabra a Rafael, ¿verdad? Eso es breve. El movimiento carismático, que tiene una forma muy peculiar de celebrar la liturgia de la Santa Cena. O sea, ustedes tienen también formas distintas en lo eclesiológico, en el desarrollo del rito como tal, y creo que hay divisiones por eso mismo. O sea, los conservadores están tratando de volver nuevamente a la visión tridentina, pero Concilio Vaticano II ha ampliado, es decir, la doctrina de la Iglesia Católica, no los dogmas, pero la doctrina como tal internamente cambia. Yo he escuchado católicos apologistas decir eso.
¿Cómo lo ven ustedes ese desarrollo? Te explico para final. Mira, lo que la Iglesia Católica dice que está establecido desde las cartas de Justino Mártir es que la misa, la Eucaristía, la Cena del Señor, como tú quieras, tiene dos grandes momentos. Es la liturgia, la palabra y la liturgia Eucarística. Eso no ha variado en todos los siglos. Lo que ha cambiado la fórmula, lo que cambia después del Concilio Vaticano II es la forma o la expresión como se pueda celebrar esa Eucaristía, bien sea en lenguas vernáculas, bien sea con algunos ritos, por ejemplo, de orden, por ejemplo, en África. Que hasta bailando sí, y dando claro, tumba, claro. y bailando con aborígenes y ahí le dan el cuerpo de Cristo en la mano. Ahí. Pero eso es parte de la inculturización, pero no es parte de lo que quedó establecido. Sigue siendo la misma misa de siempre. En eso sí. Igual que los carismáticos. O sea, que aquellos, igual que la misa en latín. O sea, los ritos no cambian lo que es la estructura de la misa, que son los grandes momentos. Eso no puede variar. A ver, un rito. Que se consagre en pan y vino. Eso no puede variar. Ok, nunca. Un rito. Ni la fórmula de la consagración. Eso no puede variar. El sacerdote que no consagre bajo la fórmula que está establecida, que son las palabras de Jesucristo, ahí no hay presencia real. Ok, entiendo. Bueno, pues está bien, porque lo que yo veo, y ahora quiero escuchar a mi hermano Rafael, el presidente de este canal, ¿verdad? Accionista mayoritario. Lo que yo veo es que entonces lo que se desarrolló eclesiológicamente y la manera de el desempeño del ritual como tal, cómo llevar el ritual, puede variar ahí. O sea, si ustedes quieren hacer, usted puede hacer un ritual ahí, hasta danzando, qué sé yo, bajo la lluvia, no importa, siempre y cuando porque eso es cultural. El pan, siempre y cuando esté el pan y el vino para el sacerdote, que solo se lo va a beber él. Consagración, y que sea de acuerdo a la fórmula y la intención que la iglesia lo dice, que es en unidad con la iglesia en Roma, eso sí. Por eso es la catolicidad, esa es la universidad de la iglesia, eso sí. Vamos a escuchar a Rafael, es católico, que él dice que había como una pequeña disonancia para entender, como dice Plasencia, el accidente se mantiene, por lo tanto es pan en accidente, pero en la sustancia es Cristo, pero me como el pan, pongo el accidente, pero me como a Cristo en la sustancia. Adelante, Rafael, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Guido, buenas tardes, Carlos, y a la audiencia. Yo creo que aquí el católico debe de ser muy puntual y saber lo que cree para que lo pueda más o menos explicar, porque en primer lugar, la transubstanciación la Iglesia Católica lo reconoce, llega hasta el misterio. Querer entender todo y explicar todo y querer saber lo que sucede ahí, pues la misma Iglesia Católica dice, no, es un milagro. ¿Y en qué consiste este milagro? En que en un momento dado los accidentes del pan quedan sin sujeto. Y ahí es la confusión de muchas veces, si no eres católico, empiezas a decir que te estás comiendo en carne a Cristo, que si eres caníbal, que si te comes el cuerpo no te lo comes, o que si Cristo se transforma en harina. Entonces, en la transubstanciación, según la Iglesia Católica, aquí Guido me corrige, no hay ninguna, por eso no se puede hablar de cambios o de transformación que se pueden ver en los padres de la Iglesia. Eso lo dijo Dan Turbina, Entonces, en la transubstanciación no hay una transformación en sí, ni se puede hablar literalmente de cambios. O sea, es decir, Cristo no se transforma, no adquiere los accidentes de pan, no se transforma en pan. La sustancia de Cristo no se vuelve pan, digamos, ¿no? No, el pan se vuelve Cristo. Tampoco, tampoco. Rafa, espérame, déjame explicarte, luego me refutas ahí, ¿ok? No, yo no te refuto, yo lo que veo es una disonancia cognitiva en esa filosofía. Por eso ahí llegan al milagro. Ni Cristo se transforma en pan, ni el pan se transforma en Cristo. No, claro que no. Por eso ahí se habla mucho de sustancia y accidente. Los accidentes siguen siendo los accidentes del pan, pero ya no son el pan. Pero Cristo no los toma. Cristo no toma los accidentes. En ese momento, los accidentes milagrosamente quedan sin sujeto, porque no son los accidentes del cuerpo de Cristo. Por eso también te dicen los católicos que no te estás comiendo la carne literal ni la sangre literal. Entonces, cuando ellos tratan de decir, la Biblia ahí dice que se está comiendo mi carne y se están bebiendo mi sangre. O sea, es una metáfora. No es metáfora, porque es el cuerpo de Cristo, pero sin sus accidentes.
Claro, sin sus accidentes, pero ¿es el cuerpo de quién? De Cristo, cuerpo y la sangre de Cristo, El, pero el accidente lo mantiene ¿quién? El pan, no hay ¿cierto? accidente, no hay accidente de Desaparece, Cristo o ahí. sea, desaparecieron los accidentes Es también. correcto, porque lo toman de sentido sacramental. A lo mejor todo esto sí Ay, lo Dios entiendo mío. yo y no estoy de acuerdo, obviamente, ¿no? Pero sí yo creo que, Tú lo entiendes, Rafa, de verdad. A ver, sí lo ahí hay entiendo. un pan, mira, ahí hay un pan. Y te dicen, la sustancia del pan ya no está, pero está el accidente del pan. Ajá. Cuando yo leo la Iglesia Católica explicándolo, dice, el accidente del pan se mantiene. Ahora tú dices, pero el sujeto desaparece. Ok, No, cuando el sujeto, el sujeto, bueno, sí, el sujeto conforme a los accidentes del pan, ahí conforme, no hay. claro, el sujeto conforme a los accidentes desaparece, pero mantiene Ajá. los accidentes. ¿Cómo carambolas puede haber una filosofía que dice el accidente permanece, pero el sujeto, que es la identidad del accidente, no permanece? Porque tú sabes lo que significa el sujeto en un accidente. Mira, Yo, esto es agua. La sustancia del H2O ya no está en el agua, sino Cristo en ella. Pero el accidente de las moléculas están ahí. Pero el sujeto, que es lo que indica que ahí hay un accidente de agua, desaparece. ¿Sabe cómo se llama eso, Rafael? milagro. Mala filosofía, no. Se Eso llama no es milagro. milagro. No, pero Eso no es milagro, eso no es milagro porque espérame, Dios no es, Carlos, tranquilo, Dios no es un, Dios no es un Dios de confusión. Tranquilo. Qué milagro. Eso es lo que Jesús dijo cuando oigas, en el discurso en Caná. Jesucristo jamás dijo eso. En Cafarnaúm. Cuando oigas, trata de pensar que a lo mejor estás equivocado. Es que a todos le van a llamar milagro, hasta lo absurdo, poniendo a Dios de absurdo y con eso dice milagro. Ya se acabó eso. Carlos, yo te estoy explicando la lógica. Por eso cuando se habla, espérame, Carlito, por favor. Por eso, ya estás como Plasencia interrumpiéndome. Se me metió el espíritu de Plasencia, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo, no creo en eso. Es ilógico. Por eso, pero más ilógico se me hace que un católico lo quiera explicar, porque la transustanciación, si ellos son honestos, van a llegar a la conclusión de que lo creen por la Iglesia Católica y porque es un milagro. No hay una explicación lógica. Entonces, cuando se quieren hacer bolas tratando que un protestante, uno llegue y le dice, a ver, ¿qué estás masticando? Estoy masticando el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea que te estás comiendo los riñones. No, porque tiene los accidentes del pan. O sea que te estás comiendo el pan. No, y ahí es cuando empiezan a hacerse bolas. Claro. Porque la Iglesia Católica elaboró una muy mala filosofía. Exactamente, que lo va a reducir al final desde Tomás de Aquino, desde ahí lo reduce a un milagro. Entonces, ¿por qué los católicos se hacen bolas? Porque esa lógica, eso que levantaron, ahora sí, ya como protestantes, podemos ir con los católicos y no mira tiene lógica. Mira cómo se pincha la mala filosofía. Porque nosotros no vivimos en la Edad Media. No estamos sometidos bajo la locura de Trento. ¿Quién es el que desciende bajo la invocación del cielo para estar en el pan y en el vino? ¿Quién desciende? Cristo. Para estar presente. ¿Cristo totalmente o qué es lo que le manda a Cristo allá? ¿Qué es lo que manda a Cristo? Solamente la sustancia. O sea, a ver. No es Cristo que desciende. Cristo le manda su sustancia. ¿Cuál sustancia? No, yo no sé, Carlos. ¿Qué te contestaba yo? ¿Qué te contestaba? Rafael, espérate. Vamos a volvernos católicos tú y yo. No. ¿Quién viene del cielo a estar presente en todas las misas para comérselo realmente, para metérselo en la boca? ¿Quién viene? Bueno, te voy a contestar como te contestaba cuando era católico. Yo lo creo, Carlos, porque la Iglesia Católica me lo dice. Por no fe. Lo entiendo. No, pero yo sé que tú lo crees por fe, pero ¿quién viene por fe? ¿Quién viene que tú dices que viene? ¿Quién viene? Ahí ya no se da, ahí el católico debe de callarse la boca porque no hay una explicación lógica. Ahí es cuando debe decir, ahí es un milagro, Carlos, no te lo puedo explicar como católico. Pero el milagro es que viene ¿quién? Cristo, el Hijo de Dios, el que está a la diestra del Padre viene. Él viene, realmente él viene, él está ahí, viene. Viene de manera sacramental. Sacramental. O sea que se comen, es un sacramento, no se lo comen a él.
Que yo quiero entender a quién se comen. Por eso Plasencia se le distorsionó los cables y se le dio un cortocircuito. O sea, yo lo que quiero saber, a quién ustedes se comen de manera real. No, ya sea sustancia. ¿Cuál ustedes? Le hubieras preguntado a No, Guido. tú no, Por yo- eso, de- por eso, Dios por eso te se sacó fue de ahí. Guido. Yo creo que por eso se fue Guido. Guido salió corriendo por eso, yo sé. Yo lo que quiero, o sea, pero tú estás razonando conmigo. Dios te sacó de ahí, porque mira, Dios no es un Dios irracional. Cuando Dios hacía un milagro, que es un milagro, el agua la convertía en vino, sustancia y accidente. Sí. Cuando Cristo decía, yo soy el agua de vida, Cristo no se transustanciaba en H2O, su sustancia, eso es mentira. Entonces yo quiero entender a la luz de la escritura y a la luz de la construcción filosófica de Trento, a quién se comen de verdad. Bueno, es la sustancia que nos comemos. Ok, por esa sustancia, ¿es Cristo de verdad ahí? No, porque el accidente se mantiene, sí. pero pierde su sujeto. O sea, se dejó de llamar pan, No, pero tiene el accidente de pan. es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ay, Dios. Ay. Pero no tiene los accidentes de Cristo. Adquirió o se manifestó en los accidentes del pan, pero el pan ya no es pan, pero tampoco el pan deja de ser pan. No. Los accidentes, pero tampoco dejan de ser accidentes. Exacto, de pan. En ese momento. El pan no es pan, pero los accidentes se mantienen y los accidentes hacen que el pan sea pan con los accidentes. No, los accidentes no hacen nada, los accidentes se quedan ahí sin sujeto. Simplemente son un medio en donde se manifiesta la sustancia. Ok, vamos a ver. Esta Biblia tiene sustancia, y accidente, ¿cierto? Sí. Si ya deja su sustancia, esto que está acá, ya no tiene sustancia, pero yo sigo viendo mi Biblia aquí, accidente. Eso ya deja de llamarse Biblia. Pues si no tiene la sustancia de Biblia, pues deja de ser Biblia. ¿Y en qué se convierte? Pues no en otra cosa. En algo. En lo que desciende ahí. Ok. Entonces, como la Biblia dice la iglesia que mantiene sus accidentes, o sea, el accidente es la parte estructural, la estructura, el accidente, pero se fue la sustancia de Biblia. Pero el accidente todavía usted lo sigue viendo como Biblia. Pero el sujeto del accidente ya no se llama Biblia, se llama lo que la sustancia propone. Es correcto. ¿Qué se comen con la sustancia? ¿A Cristo o a qué? A Cristo. O sea, no Cristo, más pregunta, magistrado. A Cristo bajo los accidentes del pan. Entonces Cristo deja de ser verdadero Dios y verdadero hombre. Su carne y su naturaleza divina y su naturaleza humana cuando baja al pan, como es solamente el accidente, ya Cristo deja de ser carne verdaderamente y naturaleza divina verdaderamente. O sea, no se están comiendo su carne ahí realmente porque él es tanto verdadero Dios como verdadero hombre. Pero es que yo quiero entender, o sea, descendió Cristo. A ver, Carlos, por última vez, porque tengo clase aquí, por última vez, no se puede entender, ellos van a llegar al milagro. Es un milagro. Y punto, se acabó. Eso que tú quieres explicar, esto es el accidente. El católico, que es honesto, no lo puede explicar. Ahí es donde llegan los límites y hasta la iglesia católica dijo. El misterio. Sí, el misterio. Entonces, aquí es más, yo creo que aquí tengo, verás, espérame. No sé si tengo la citita rapidito. No sé del Fide. Y cuando viene un milagro eucarístico, ¿quién viene ahí en ese milagro eucarístico? Con sustancia y accidente. No sé, yo nunca me es una tercera categoría. A ver, tú cuando eras católico, que Dios te sacó de ahí, se llama la madre de todas las confusiones. Cuando se da un milagro eucarístico, ¿quién aparece en ese milagro eucarístico? ¿Quién está ahí en sustancia y accidente? No, es que los milagros eucarísticos nunca me metí porque me daban miedo. Yo pensaba que eran cosas del... Pero no es Cristo, que ahí está Cristo en un milagro eucarístico. Yo he visto hasta cuando llevan a Cristo sacramentado ahí como en la bola del sol Apolo, así, que tienen un milagro eucarístico de que temblando, palpitando. Es Cristo que está ahí palpitando en carne y sangre en esa tercera categoría. Sí. Ellos dicen que sí. Entonces, ¿por qué no se lo comen ahí? Porque él mandó a que se coman su carne y se vean su sangre. Él quiso aparecer así, en esa categoría. Desde que aparece así, tienen que repartir una molécula a cada miembro de la iglesia, donde él quiso aparecer de esa manera. Exacto, no tiene lógica. Es decir, si en la transubstanciación está
el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la sustancia, el cuerpo y la sangre de Cristo, que se manifiestan en los accidentes del pan. Al comerse el pan, o bueno, eso que tiene apariencia de pan, ahí se están comiendo el cuerpo y la sangre, Claro. pero sin los accidentes de la sangre y el pan. Pero háblame cuando ocurre hubo un accidente ahí. Un accidente? Algo pasó, un accidente. No, háblame del accidente. En el milagro eucarístico, que fue lo que llevó a Santiago Alarcón a Roma. Ese milagro eucarístico, en todas las iglesias, el Señor se manifestó en sustancia. Pero en una iglesia, él se quiso manifestar al estilo aristotélico. Accidente y sustancia. Ahí hay un pedazo de carne y un coágulo de sangre, y ese es Cristo que está ahí. Mira, en otras iglesias está la sustancia. Ven pan, huelen pan, comen pan, ya no le dan el vino se lo toma un sacerdote. Pero en una iglesia, en el mundo entero, Cristo dijo, aquí yo vengo al mejor estilo aristotélico. Aquí estoy yo con sustancia y accidente de carne y de sangre. ¿Por qué esa iglesia no se lo comió? Porque eso no se come literalmente. O sea, deja tú eso, Carlos. Tienen a Cristo. No se comen a Cristo, que quiso aparecer en un milagro eucarístico. No, y él apareció en carne accidentado y sangre accidentado, y no se lo quieren comer. Ahí no se lo quieren comer. Cuando ahí se lo van a comer verdaderamente, como carne y sangre, cómanme. Ahí no se lo quieren comer a Cristo. Cuando aparece en sustancia y accidente, carne y sangre. Porque los católicos no quieren sonar caníbales. Por eso hicieron lo de la transubstanciación. Sí me como el cuerpo y la sangre, pero no somos caníbales porque no comemos el accidente. O sea, no comemos la carne y la sangre literal, porque en los accidentes de Cristo no están ahí. Está presente sacramentalmente mediante Pero en un milagro eucarístico, Cristo está en ese milagro eucarístico. ¿Entiende? Cristo es eso que está ahí, o es ese pedazo de coágulo, es Cristo. Y Cristo dijo, cómanme mi carne verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, porque no se lo comen. No sé, Carlos, pregúntale, yo no sé por qué no se lo comen. Pero, no. A ver, yo quisiera que alguien me diga, ¿dónde están los milagros eucarísticos, los padres apostólicos y los padres de la iglesia? Porque si aparece un milagro eucarístico en una comunidad donde había un padre apostólico o de la iglesia, se lo iban a comer a Cristo. Apareció un milagro, ¿quién es ese Cristo? ¿Quién nos manda a Cristo? Cómanselo, hay que comérselo. ¿Por qué tanto invento? ¿Por qué tantas cosas en contra de la Biblia? Mira, Dios no es un Dios de irracionalidad. Dios no es irracional. ¿Tú estás entendiendo? Si tú tienes transubstanciación, pero también tienes milagro eucarístico, usted tiene dos formas de que Cristo aparezca. En la transubstanciación, usted se lo tiene que comer a él. En el milagro eucarístico, usted se lo tiene que comer a él, porque él quiso descender así. Él quiso estar así ahí. Qué bonito comerse el pan. Qué bonito, ¿eh? Eso es pan, accidente de pan, sabe a pan, huele a pan. No me dan el vino, eso no me va a hacer nada. Pero cuando Cristo viene como un pedazo, un coágulo de sangre y un pedazo de carne, ahí no, Cristo no, vete, Cristo no. Póngalo en una vitrina, Cristo, póngalo ahí en una vitrina. Así no se vale, papá, porque están violentando el mandato del Señor. Haced esto en memoria de mí, beban mi sangre y coman mi carne. Ahí no, ahí se desbarata Roma, ahí no se lo comen. Eso se llama irracionalidad y disonancia cognitiva. Es correcto. Bueno, Carlos, ya me toca ir por toda clasecita. ¿Por qué cuando subo se salen los católicos? ¿Por qué? Yo quisiera que Guido me respondiera. Sale, nos vemos. Bye. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Rafael, gloria a Dios que lo sacó de tanta irracionalidad. Gloria a Dios. Y los católicos que están viendo, miren, la carne verdadera y la sangre verdadera, como Cristo enseñó, ¿saben cuál es? La palabra de Dios. La palabra que da vida, que es espíritu. O son espíritu y son vida. La palabra que produce la fe. La palabra que da libertad. La palabra quien es Cristo y no se convirtió, se transustanció en un abecedario. No, la palabra, toda palabra que sale de la boca del Señor, la que está en su escritura, la que muchos amigos católicos, no todos, pero sí muchos, no quieren enfrentar, no quieren profundizar, no quieren reconocer. Mis hermanos, muchas gracias. Ay, por aquí estuvo mi hermanita Lasteni. Dios bendiga a mi hermanita linda Lasteni. Gracias por venir por acá. También está por acá nuestro querido Ángel. Ángel, muchas gracias. Dios le bendiga. Recuerden, den un like y corazoncito. Y así llegamos a más personas. Por mi parte ha sido todo por el momento. Dios me los bendiga muchísimo.
Sigan confiando en el Señor, sigan confiando en su palabra es perfecta, su palabra es infalible, su palabra es inerrante. Los apóstoles recibieron algo que no tiene equivocación. Los apóstoles explicaron muy bien que compartían el pan y el vino, le llamaban pan y vino, bebían vino y comían pan, le llaman vino, pan y vino, pero ahí está el Señor presente. Y es cierto que también está el misterio, que también está. Y tomaremos del fruto de la vid con Cristo cuando estemos cara a cara con Él. Aunque Él siempre está con nosotros, como Él dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Nos vemos, mis hermanos y mis amigos, y recuerden el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Sombra quiera apagar mi canción, cuando las piedras vengan contra mí y los amigos me traicionen sin razón. No permitas que mi alma se enfríe, ni que el odio gobierne el corazón. Hazme fuerte en tu presencia eterna y sosténme con tu espíritu, mi Dios. Porque el mundo se levanta contra mí, pero tu voz me vuelve a levantar. Aunque me hieran, aunque quieran destruir, tu Santo Espíritu me hará continuar. Dame amor para bendecir al que me hiere. Dame gozo aunque el llanto me rodee. Dame paz cuando el miedo me persiga, y paciencia cuando el alma esté caída. Dame benignidad para abrazar al quebrantado, bondad para seguir aunque esté cansado. Dame fe cuando no pueda ver el final, mansedumbre para no responder con mal y templanza para vencer la tentación, para guardar mi vida y mi corazón. Señor, dame el fruto de tu Espíritu Santo, porque sin ti yo me derrumbo y me quebranto. He visto rostros llenos de mentira, palabras que intentaron destruir mi fe, pero tu sangre me cubrió en silencio, y en mis heridas pude ver tu poder. Cuando las lágrimas caían en la noche, tu presencia me enseñó a resistir, y aunque el infierno ruja contra mi casa, tu Espíritu me ayuda a no rendirme. Hazme río en medio del desierto, hazme fuego que no pueda apagar el viento, hazme luz cuando todo esté oscuro, hazme firme sobre Cristo mi refugio seguro. No quiero odio, no quiero venganza, quiero tu Espíritu llenando mi esperanza, que en la prueba yo refleje
el día del dolor. Porque aunque vengan persecuciones y traiciones, en Cristo venceré todas las aflicciones. Tu fruto vive dentro de mí, tu presencia me hace resistir, aunque el mundo quiera verme caer. En Cristo yo permaneceré.